camino a Emaús, estás en camino. Saludos, bienvenidos a Caminando Emaús Podcast. Mi nombre es Verónica Cabrera de Emaús número 1, El Mejor. Y aquí estamos en una compañía muy especial, Eunice, que viene a compartirnos sobre su experiencia precisamente Caminando Emaús. Hola Vero, es un placer, definitivamente un privilegio estar aquí contigo compartiendo este ratito tan extraordinario que el Señor nos ha dejado en este podcast que es el mejor. Vamos a ver cómo vamos caminando y cómo Dios nos va hablando, ¿verdad? El corazón. Así es. Y recordándonos esa experiencia tan maravillosa que vivimos con Él. ¿Te acuerdas esa primera vez que te encontraste con Él? Ay, Camino Dios Emaús. mío, muchacha, ese primer amor, eso yo lo puedo decir así, como yo olvidarme de esa fecha, de esa gloriosa fecha, de ese fin de semana, del 29 al 31 de marzo del 2019. Hice ese retiro glorioso en Orlando, Florida, el número 14, el mejor. Y me gusta ese número, el 14. Para que sepas. El 14 fue el día en que Dios escogió para que naciera y para que tú nacieras a la vida, Así de verdad, es. del camino con Él. Ay, sí. Y cuéntame, ¿qué cosas Él susurró a tu corazón, a tu oído, en esa experiencia que marcaron tu vida? Pues mira, él me inquietaba ya me había inquietado antes de ese retiro, eh, en una charla que dieron precisamente en los estudios bíblicos de los discípulos de Maús. Y cuando yo escuché esa charla, donde honestamente él mismo me sumergió en ese caminar, yo ahí entendí perfectamente que yo necesitaba de manera urgente hacer el retiro, encontrarme con él en el camino de Maús. Qué bello, Eunice. Cuéntame, y de eso que tú viviste, ¿verdad? ¿Qué te gustaría compartir con alguien más, de los que nos están escuchando? Pues mira, yo te voy a decir que me gustaría compartir algo muy importante y sobre todo que es vital, que todo el que pueda se dé esa oportunidad especial y única de encontrarse con Él. No importa si es por primera vez que que escucha a la persona hablar de Jesús, que es la primera vez que siente eso en su corazón o ya haya hecho o taller, seminario, cualquier otra ocasión, que se dé esta oportunidad de nueva vuelta, porque para mí fue de nueva vuelta, pero en esta vuelta, cuando me encontré con Él, fue tan diferente, porque en este caminar, ahí sí, que ya lo que Él había empezado en mí, se cerró ahí, que eran muchos capítulos en mi vida que estaban pendientes por cerrar. Y ahí definitivamente, agarrado de Él, pude comprender lo maravilloso del plan que Él tenía ya preparado para mí y todavía el sol de hoy sigue obrando en mi persona. Y como dice un canal local, dice que eso no se escucha, eso se vive. Y yo puedo decir a Jesucristo, vívelo, vívelo. No te pierdas esa oportunidad, porque cuando tú tienes ese encuentro personal, porque es un encuentro muy único, Él empieza a obrar en ti, y no solamente en ti, en tu familia, en tus ambientes. Y lo más lindo que me pasó es que esa corona que yo llevaba de espinas en mi corazón, yo se la entregué a Él. Y Él en respuesta me dio la corona de flores de su Santa Madre. En respuesta a ese sí, porque yo uní mi fiat al fiat de María Santísima de su mamá en ese caminar. Y fue lo más hermoso porque ella me llevó a Jesús. Y puedo decir hoy por hoy que Jesucristo sí ha resucitado en verdad, resucitó, que no es una historia, que eso es real. Él está vivo y lleno de poder.
y sobre todo de mucho amor, porque lo que ha dado en mi vida, Él ha cambiado mi lamento en baile, todo me lo ha cambiado, todo mi amargura, mis resentimientos, esos, esos sentimientos, esas cadenas que llevé por años arrastrando y que lamentablemente arrastré a los míos. Todo eso fue cambiando desde ese momento y ahora lo puedo decir y no me arrepiento porque todo es muy diferente. Hasta la enfermedad, la muerte que yo la veía de otra manera muy diferente. Todo era oscuridad en mi vida, todo era vacío. Tenía rutas de escape y Él me llenó ese vacío completo. Para Él el honor y la gloria. Amén. Porque Él es el único que te puede dar esa paz, esa tranquilidad en medio de la tormenta. Y te cambia. Esos colores así oscuros, opacos, como es el gris, el mismo negro te lo pone a brillar. Y entonces ahí tú empiezas a tener esos colores que cuando ese cielo forma ese arco iris, ya tú le vas dando sentido a esos colores. El por qué aún en medio de situaciones difíciles, tú puedes vivir en paz en medio de la tormenta. Él me ayudó, tú sabes, a no seguir mendigando amor, porque yo me convertí en una mendiga de amor. Y Él a mí me llenó y me dejó saber que no tenía que mendigar amor, porque ya de por sí me había creado por amor. Me dejó saber lo hermosa y valiosa que soy, porque no tengo que mendigar más amor. Que aquellas cosas que yo pensaba de que me importaba que si la figura, que si el qué dirán y todo, eso ya me lo cambió. De hecho, Él ha sido mi alfarero y sigue siendo mi alfarero todos los días porque ha ido poniendo esta vasija de barro de una manera espectacular que ni yo misma me reconozco. Y no solamente yo, sino los míos, porque antes era oscuridad en la casa y luz en la plaza, pero ahora lo puedo decir que tengo luz en mi casa y en la plaza. Y eso es lo lindo de Él, porque Él es, como dicen por ahí, el mejor coach de vida, porque te alimenta, Él te abraza, Él te besa y te deja saber lo mucho que te ama, que tú eres su princesa, su niña, y tú lo vas sintiendo todos los días y te enseña a amar, a perdonar sobre todo, a ver con los ojos de Él y a sentir con el corazón de Él, que es muy diferente. Definitivamente la vida con Cristo sabe y se vive diferente, ¿verdad? Es como un despertar a una vida nueva y todo nos sabe distinto, ¿verdad? Y Él nos encuentra así como los discípulos de Maús, a veces vamos en camino contrario, ¿verdad? A la ruta que Él nos traza y a través de esta experiencia muchas veces volvemos y retomamos ese camino, a esa Galilea donde Él nos llamó por primera vez y nos habló de amor y luego ese corazón vuelve y brinca, ¿verdad? Ay, sí. Porque te encontré, porque encontré el amor de mi vida, el amor de mi corazón, ¿verdad? Como dice San Sí. Agustín. Ay, sí. Y bueno, quisiera también, Eunice, que nos compartieras un poquito precisamente de qué es lo que tú entiendes que puede encontrar una persona en un espacio como de Maús, que tú encontraste y que nadie debe perderse esa experiencia. Pues que yo encontré algo que está totalmente opuesto de lo que vivimos, la realidad de Jesús. La realidad de Jesús es ese amor incondicional, ese amor verdadero, esa paz que Él te brinda, porque Él te mira tal y cual. Él te deja saber que tú eres dentro de lo perfectamente imperfecta que eres, tú y los tuyos, que para Él tú eres perfecta.
Al contrario del mundo, ¿verdad? Que hay unos parámetros, hay unos estereotipos. Para él, ninguno de esos estereotipos y parámetros vale la pena. Ningunos. Porque los de él es como yo soy. Porque él me ha creado así y él me ama así. Y desde que yo estoy con él, la vida es de otra manera y definitivamente 11 años. 11 años agarrada de él y no me suelto. Y en 11 años he vivido las altas, las bajas, pero es diferente el antes y el después, el antes de estar con él y el después, que Eunice Ortiz, su historia comenzó definitivamente en el antes y el después de Emaús. Eunice, ¿a ti te gustaría compartirnos un poco cómo era Eunice antes de encontrarse en ese camino de Emaús con Jesús? Pues mira, Eunice era una chica relativamente normal, ¿verdad? Porque pues aparentaba, ¿verdad? Poder lidiar con todas las situaciones y siempre tener una sonrisa y una cara alegre. Pero como decía un cantante conocido, que cuando se apagaba la luz de los escenarios, pues ahí entonces venía la verdadera Eunice. La Eunice que llevaba un vacío tamaño llamado Dios, un vacío enorme, un vacío y carencias, carencia de muchas cosas, sobre todo del amor de Él. Ese era el vacío más grande. Y por muchos años estaba encadenada, porque empecé por ahí con esa cadena de ese amor, de ese verdadero amor. Y eso me llevó a muchas otras cosas, llevándome a una depresión al final, a una depresión mayor con ataques de pánico y ansiedad, las cuales dentro de ese caminar puedo decir porque me sumergí en la cultura de la muerte. ¿Cuál es la cultura de la muerte? Y sobre todo a nosotras las mujeres. Hay una cartillita bien interesante, un producto que se ha comercializado y ahora más todavía, que es el que tú eres una chica joven, atractiva, soltera, tienes tu trabajo, tienes tu casa, pues haz con tu vida lo que quieras y haz con tu cuerpo lo que te dé la gana. Y nadie te tiene que decir nada porque eres adulta. Y tengo una relación aquí, una relación allá, porque como la vida es una, pues lo que te lleva es lo que viviste. Pues así te lleva y así yo me sumergí. Te dicen también que tu cuerpo, que tú puedes hacer con tu cuerpo, tú tienes decisiones en tu cuerpo, te lo venden muy bonito. ¿Y qué pasa con eso? Que eso es parte de la cultura de la muerte, porque supuestamente te dicen que es una libertad. Hay que vivir en libertad, pero en una libertad supuesta, porque es una esclavitud, porque esa supuesta libertad es condicionada. Condicionada a que tú tengas un cuerpo, que tengas un pelo, o sea, que tengas, todo es material. O sea, pues no hay ninguna libertad, porque no puedo ser gorda, todo tiene que ser perfecto. Entonces, en cuestión de, también viene que si tú quedas embarazada, pues cómo es tu cuerpo. Eso, o sea, la criatura, tu hijo, no, eso no se reconoce como una persona. Eso es algo, ¿verdad? Es un problema. Y como es un problema, se descarta. Y ese es el detalle, pequeño, gran detalle. Que cuando tú das ese paso, de tú decir que tú vas a quitar, dice que ese problema, eso es totalmente negativo. Porque eso, como quiera que sea, aunque yo di ese paso, yo no dejé de ser madre de 3 hijos, lamentablemente. Y eso fue lo que empeoró la situación, porque los problemas míos se agravaron, porque eso mismo, esa cultura, los mismos que te dicen, no, entra en este escabroso caminar, son los mismos que después se ríen. Y te señala. Seguro, y fuma, y bebe.
Seguro que sí. Y eso no es nada, si eso es un coagulito de sangre. No, eso me llevó más todavía a una profunda depresión. Porque sí, mi hijo existe, mi segundo hijo existe. Y poco a poco, así mismo, cuando el telón se apagaba, esta que está aquí, Eunice Ortiz Pérez, ahí era cuando más atacaba el enemigo. Y ahí empezaba a decírmelo uno a uno. Ay, pero ¿para qué tú vas? Porque yo obviamente sabía que estaba mal. Sí iba a la iglesia, pero me iba en la parte de atrás de la iglesia, en el último banco, así que nadie supiera de mí. Y cada vez que entraba y salía, ahí eran mis batallas más grandes. Porque ahí entonces el enemigo me atacaba bien interesantemente y me recordaba uno a uno. Y las palabras asquerosas que no se pueden nombrar me las decía una a una. Y me decía, ¿por qué? ¿Para qué tú vas a donde ese? Porque nunca se atrevió a decir los nombres ni de Jesús y mucho menos de María. Pero sí él decía de ese y de esa, así despectivo. Y en ese mundo, lamentablemente, mis hijos se criaron viendo a mamá en la realidad de mamá, cuando todo el mundo se creía que mamá estaba bien, porque mamá se arreglaba seguro para salir y estaba mis uñas y todo. Y cuando yo salía, cuando mejor yo me arreglaba, ahí es que esa noche cuando llegaba era cuando yo me quería suicidar, porque el enemigo eso era lo que hacía. ¿Para qué? ¿Para qué vives si tú no vales ni menos que un gusano? Mátate porque no eres nadie. Eres una mujerzuela. No sabes ni eres ni sirves ni para hija. Eres la vergüenza. Como madre peor. Mira para allá. O sea, si tus padres se llegan a enterar, eres la vergüenza. Tus hijos, imagínate, como hermana no sirves para nada. Mátate. Pégate un tiro, tírate pero mátate, quítate ya. Cada vez que la gente me veía, inclusive yo daba consejos y me decían que yo era la chica del party. Y me decían, Dios mío, mujer, tú parece que no tienes problemas. Y yo le decía, pues seguro que no. Si mañana es otro día y será bonito. Esa era yo. Pero por dentro tenía mi infierno, al punto que mi hija llegó, los papeles en mi hogar se cambiaron. En vez de mi hija ser hija, se convirtió en mamá para cuidarme a mí y cuidar a mi hijo, porque ya ella veía los embates que ya mamá estaba empezando a pasar, porque yo le tenía nombre, yo decía, ahí vienen, ya están, y me encerraba en un cuarto oscuro. Y muchas veces yo tenía que tener las uñas puestas, las uñas acrílicas, porque cuando no las tenía puestas, yo me arrancaba la piel. Me arrancaba la piel. Por eso yo le digo a la gente, aquí donde ustedes me ven, yo fui, sí, la hemorroísa, yo fui la endemoniada, yo fui la Bartimeo, yo fui todo, la paralítica, toda esa, fui yo, la cananea, todos, no queda ni una. Todas esas las tuve yo. Pero vino Él, vino Jesús. Cuando entonces yo tuve que dar a ese mismo que yo tuve la gran batalla en un momento dado de mi vida. A ese mismo que yo le dije 20 cosas que no puedo hablar. Igual que a María Santísima, mucho menos, porque si en Él no, es mucho menos en ella. Pero ahí tuve que dar rodillas, porque no aguantaba más, porque era un dolor de muerte asfixiante. Porque yo sé lo que es el dolor de muerte asfixiante, de eso que se te atrabanca, que el dolor es tan grande que ni las lágrimas son suficientes, tú te sientes asfixiado hasta aquí. Y ahí
fue que tuve que dar rodillas y decirle, ¿sabes qué? Con voz en grito, garganta partida, ¿sabes qué? No puedo más. Haz algo si de verdad existes. Porque yo le dije a él en el 93, y esto fue en el 2014, para la gloria de Dios. Desde el 93, mi vida fue bajando porque yo dije que yo iba a tener autocontrol. Toda esa cartilla, Esa ese mentalidad, producto, empoderamiento. todas esas cosas, ese vocabulario tan bonito que se escucha, porque se escucha bonito, pero tú te vas sumergiendo alta abajo. Eso del yo interior y todo eso es mentira, mentira. Y te vas envolviendo en la cultura de muerte, es parte de la cultura de muerte. Y ahí porque yo también me vestía de negro. Mi ropa toda era de negro. Tenía calaveras porque cada una significaba todo lo que yo llevaba por dentro. Las canciones que escuchaba, todo significaba desde pequeña, desde los 9 años. Venía yo con canciones, escuchando. Todo reflejaba lo que yo sentía por dentro. Ese infierno que iba bajando hasta en ese momento, que entonces sí, tuve que reconocer a él y decirle, ¿sabes qué? Te doy el poder a ti. Si de verdad existe, te lo voy a dar. Pero haz algo con mi vida porque no quiero vivir. Y ahí es el 12 de noviembre del 2012. 14, perdón. 12 de noviembre, miércoles 12 de noviembre de 2014, para la gloria de Dios. Yo le entregué a él. Y ahí, en ese momento, en una asamblea de oración de los siervos de Cristo vivo, él me dejó ver en visión en dónde yo había caído, el por qué yo tenía tan arraigado todo lo que tenía que ver con los esqueletos, todo lo que tenía que ver con toda esa música que escuchaba de soledad, que de suicidio, de todo eso, de amargura. Él me lo dejó ver, porque ahí, con lo mismo que yo le dije, que le dije de improperios, porque es que tengo que decirlo, María Santísima, yo le dije a ella tantas asquerosidades. Y él me envió a su mamá, a esa misma, La que le pisa la cabeza. a esa misma me la llevó, para que me ayudara, para que me llevara a los pies de él. Y en esa visión, él me dejó ver que yo estaba en un pozo, en el pozo de Jacob, pero todo al revés. Ese pozo estaba lleno de excremento. Yo estaba abajo, lleno de excremento. Yo estaba completamente forrada, con cadáveres alrededor, huesos alrededor. Y hedía. No es que malolía, es hedor, que tú misma es repugnante, no puedes, el estómago más fuerte se desbarata con la porquería que emanaba. Y lo único que se me veían eran mis ojos y yo gritando con las manos arriba. Sáquenme de aquí como loca. Esa fue la visión, en oración. Y ahí cuando entonces yo estoy gritando, sáquenme de aquí, ahí vino una luz que jamás la he visto a nivel humano. Una luz que no te deja ciego, pero a la misma vez no puedes ver bien. Pero es una luz que te da paz, es importante, la paz. Tú empiezas como que a... Entonces, eso que me estaba ahogando, que lo tenía aquí, ese dolor de muerte. Entonces empecé yo como a respirar dentro de esa porquería. Y cuando estoy viendo arriba, estaba Jesús y María arriba y me vieron en el pozo. Bajaron su mirada y me vieron. Se acomodaron las vestiduras y los dos bajaron a buscarme. Ellos no le importaron cómo yo estaba de asquerosa, maloliente, y me sacaron. Mientras María me ponía en la misma orilla del pozo, él estaba ahí.
Y ella lo que hacía era que con un paño blanco iba pasando ese paño desde los pies. Y mientras ella iba pasando ese paño, Jesús con su mano, cuando él pasaba así, porque no me tocaba, simplemente hacía así. Ezequiel 37 de los huesos secos. Cuando María pasaba, yo lo que veía era porquería, gusanos saliendo. Yo no tenía ni piel, ni hueso. Los huesos estaban así cuando una persona tiene pues, osteoporosis, por decirlo así, bendito sea Dios. Que eso se come los huesos, así estaban los míos, con hoyos y saliendo porquería. Y ella pasaba. Entonces ella iba sacando lo que abajo había, lo que de verdad había. Y cuando ella pasaba estaba esa porquería. Y ahí cuando él pasaba, era algo inmenso. Algo que te lo digo como que lo vivo. Estoy viviéndolo. Estoy viviéndolo. Empezaba entonces esos huevos. Yo vi esos huesos. Empezó los tendones. Es una cosa increíble. ¿Cómo empiezan esos tendones? Empezaban esos tendones. Esa piel. Y yo me quedaba así. Cuando él se encargó de recuperarme completa, de ponerme esa piel brillante, lozana, entonces María me levanta de la mano y me pone al frente y entonces ella me pone sandalia, en lo que él me viste con una vestidura blanca, una bata blanca, me pone un anillo de oro. Y ahí yo veo así mis manos y veo la corona de espinas que él tenía en la cruz. Yo las tenía no sé cómo aquí. Y él la coge esa corona. María se agacha la mirada, la cabeza. Y ahí él coge mi corona. ¿Qué le pasa a esa corona de espina a su madre? Ella recibe esa corona de espina, se agacha y él me pone la corona de su madre de rosa en mi cabeza. De ahí en adelante, inmediatamente, yo sentí algo que no había experimentado por muchos años. Yo sentí que aquel boquete, aquel cráter, se llenó pero entero. Y lloré. ¿Tú sabes por qué lloré? Porque a los mismos que yo le había dicho diprobios, pero cosas asquerosas, esos sí fueron los que estuvieron ahí, los que me rescataron. Y él y ella me abrazaron y me susurraron al oído. ¿Cuánto hemos esperado este momento? Y María aquí me dijo, Él te ha amado de siempre. Síguelo. Suave. Suave. Pero ese abrazo fue demasiado de grande que todavía, y lo siento, porque es un abrazo verdadero. Verdadero. Ya le estaba hablando. En el 2019, ahí fue que le dio el saque en el retiro de Maús. Por eso digo, de nueva vuelta, pero muy diferente. Porque ahí es que él me ayudó, mira, a terminar de cerrar. Para entonces, ya él me había preparado y entonces me iba a enviar al propósito. Porque mi vida tiene propósito. Antes yo no le veía propósito. Y cuando yo vi
esas mujeres espectaculares, ese servicio, que ya él lo había trabajado en ese mismo lugar en el 2014. Él me fue llevando a donde está el verdadero amor, a donde está él de verdad, el por qué ama a su madre tanto, por qué su madre lo ama. O sea, es un amor que él me lo dio y me lo pasó, pero hay que vivirlo. Y eso es lo que aconsejo a todo el mundo. No me pide que te explique qué es mamá. Vívelo. Tú tienes que vivirlo. Porque lo que Él te tiene a ti preparado es algo demasiado de grande que a nivel humano no hay palabra. No, no, no. Con Él no se puede describir. No, no, no. Porque como es esto algo divino, esto es algo muy de Él, que lo único que tiene esa palabra es Él. Tienes que vivirlo. Déjate acariciar, déjate amar por Él. Déjate seducir porque Él te habla al oído y te va seduciendo. En Oseas Él me hizo eso. Él me llevó al desierto para formarme fuera de mi isla, allá. Me llevó y me fue formando y me fue seduciendo hasta que ese día llegó, ese retiro llegó. Y para la gloria de Dios puedo seguir proclamando que Jesucristo ha resucitado y en verdad resucitó y proclamo a un Cristo vivo y real. Amén, amén. Solo quisiera darte las gracias, Eunice, por compartir tu historia, tu hermosa historia, ¿verdad? Y quizás muchísima gente se puede identificar contigo, que ha pasado por momentos de oscuridad, por esa necesidad de amor, porque sabes que hemos sido creados para el amor y nuestro corazón siempre estará inquieto. Sí, hasta que no nos encontremos con ese Él. amor. Así es. Y no lo digo yo, lo decía San Agustín, Así ¿verdad? mismo. Así que en este mundo que nos da una carta, ¿verdad? De posibilidades y de felicidades y luces, ¿verdad? Qué bueno encontrar una realidad de un amor incondicional como el de Dios. Y a todos aquellos que nos están escuchando, ¿verdad? Que han escuchado la experiencia de Eunice, que quizá han pasado por un proceso de depresión, ¿verdad? Que han tenido procesos de abortos, ¿verdad? Que son muy dolorosos de superar, que han tenido experiencias muy fuertes con espíritus de muerte, con pensamientos de suicidio, ¿verdad? Pueden identificarse con Eunice y saber que siempre hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Que no estamos perdidos. Eso es así. Y que un encuentro con Él puede cambiarnos completamente cómo estamos viviendo y viendo la vida. Así es. Así es. De color de rosa. Ave María. Ay, sí, de color de colores. rosa. Ay, sí. Y que esa corona de rosa que recibiste, Eunice, ¿verdad? Sí. De nuestra Madre María, Oh, my God. perfume todas las personas que nos estarán escuchando hoy. Amén. Sobre todo aquellas que necesitan escuchar este testimonio de vida, este rescate, ¿verdad? Así es. Y este amor incondicional de Dios que hoy te quiere tocar a través de una experiencia llamada Emaús. Emaús. Así mismo. Que no se dejen robar. Ay, no se dejen robar esa oportunidad, esa experiencia. No se permitan ustedes porque no es a más nadie. Es a ustedes que se están perdiendo esa experiencia que le va a marcar la vida. Que le va a marcar la vida no solamente a ustedes, porque eso es lo interesante y lo sabroso, porque es sabroso. Esto es sabroso. Lo que pasa con nosotros y a través de nosotros es sabroso, porque es la sabrosura de verdad de Jesús, porque Él va de adentro hacia afuera, contigo, con los tuyos, en tus ambientes. Y la cosa es que la gente cuando ve, dice, yo quiero. Ay, no, yo quiero de lo que tiene esa persona. Porque pasa, mira, ella está pasando X y Y, pero ella tiene una paz y una tranquilidad y sobre todo una sonrisa. Pero eso solamente lo da Jesús. Amén. No hay más nadie. Amén. Y ya una sonrisa
enmascarada. No, Sí, una sonrisa, como acabas de decir, que viene desde dentro. dentro. De una experiencia de sabernos amadas, Amadas y amadas. acompañadas, Ay, sí. validadas Así. y rescatadas por el amor. Amén. Así que hoy vamos a cerrar este espacio tan hermoso. Sí. Gracias, Eunice. Gracias. Dale gracias Vero. a Dios por conocerte, Igual, Vero, lo digo yo. por compartir esta experiencia tan hermosa, ¿verdad? Que Dios tuvo contigo y que puede tener con tantas personas que pudieran estar viviendo lo que tú viviste anteriormente, que es lo más importante. Te doy las gracias por tu valentía de contarlo, ¿verdad? No es tan fácil abrir el corazón y hablar de esas sombras que todos llevamos dentro. Y espero que así como ha sido de bendición para mí, sea de bendición para muchísimos de los que nos van a estar escuchando y que puedan decir como nosotras hoy, Jesucristo Ha resucitado, en verdad resucitó. Y me dijo, amiga, ven a acompañarme, cambiando mi vida en un solo instante. Tu amor es tan grande, su amor es real y se hace presente al partir el pan. Si te digo lo que hizo Jesús en mi vida, si te cuento cómo me sanó las heridas, si te digo